Harold. Eh, Quería saber, Leo salió del partido al principio casi al principio del segundo tiempo, si tenía molestia o era solo para descansar y precaución. No, tiene una sobrecarga ahí en el posterior derecho y entonces no había que correr ningún tipo de riesgos. Eh, Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando, entonces preferimos este, que salga del partido. Jonathan. Hi, Tata. Ay. Ashley, Five Reasons Sports. Although it's only their second game starting, Redondo and Busquets seem to have a partnership that's been together for years. And I want to know, is it just because they're very good, or is it because in practice and in training, it's been an effort to work on their partnership so early? No, exclusivamente por la categoría y la calidad que tienen los dos. Entonces, entrenamientos no hubo, pero es cierto que parece que hubiesen jugado toda la vida juntos. In the pink shirt. Okay. ¿Qué tal, Martino? Hernán Pereira de ESPN. Felicitaciones por el triunfo, por la victoria. Más allá del resultado, ¿qué análisis hace usted del desempeño de su equipo, las diferentes facetas del juego? ¿Conforme? ¿Hay muchas cosas que mejorar? ¿Qué conclusión sacó? Bueno, mejorar creo que siempre, la derrota, el triunfo, el empate, siempre hay cosas para mejorar, sobre todo cuando una temporada está comenzando. Eh, em, Obviamente destaco la efectividad del equipo porque es algo que ya se vio también en el partido con Orlando, en el partido con Salt Lake. Em, Hicimos gol temprano y eso nos dio mucha tranquilidad en el partido. Eh, Después, por ahí nos costó jugar un poco más arriba. Sí lo habíamos hecho con Nashville en el primer partido. Probablemente por producto del resultado a favor de ellos, se replegaron un poco y nos dejaron más la iniciativa. Hoy nosotros golpeamos temprano y la iniciativa la tuvieron ellos, pero creo que fuimos ordenados defensivamente. En el primer tiempo creo que salvo el remate desde lejos que pegó en el travesaño, no sufrimos. En el inicio del segundo tiempo sí, ahí sufrimos un poquito más porque nos desbordaron por los costados, sobre todo el lado izquierdo, pero me parece que lo hicimos bastante bien. Y después cuando salimos, cuando pudimos juntar dos o tres pases desde la salida defensiva y desde la interrupción del ataque de Nashville, bueno, y tenemos a un jugador de frente y con tiempo para pensar, como en el tercer gol, nosotros somos un equipo bastante efectivo en ese momento y creo que ahí con el tercer gol se terminó el partido. Saludos, profesor Sí. Gerardo Martino. Por acá Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. Primero que todo, felicitarlo por la clasificación y la victoria. Quería preguntarle sobre Diego Gómez específicamente, ya que hoy le toca compartir cancha con Federico Redondo y Sergio Busquets, es decir, sus trabajos iba a ser mucho más ofensivo el día de hoy. Pegó al arco, tuvo una muy buena jugada en el segundo gol, en este caso en el gol de Lionel Messi. Cuéntenos un poquito acerca de qué le ha dicho a él, porque ahora se libera de bastante de responsabilidades defensivas y se ha visto su evolución en el ataque, sobre todo cuando llega el sudamericano en Venezuela, donde hizo muchos goles. Gracias. Bueno, creo que hay una gran incidencia en lo que sucedió en Venezuela. La confianza con la que Diego ha vuelto es la verdad que una evolución muy importante y esto seguramente tiene que ver exclusivamente con el trabajo del cuerpo técnico de la selección sub-23 de Paraguay y con lo bien que lo ha hecho el equipo en Venezuela, y donde él se sintió muy cómodo, aún jugando diferente a como juega con nosotros, porque normalmente ha jugado detrás del 9 y mucho más suelto delante de dos contenciones. Si bien hoy también es nuestro tercer volante, el más ofensivo, él no juega por delante de Federico y de Bussi, juega al costado izquierdo. Por sus características, siempre tiene un compromiso defensivo muy importante, es un jugador que quita muchas pelotas a lo largo del partido. Lo que pasa que hoy, bueno, en realidad desde que empezó el torneo está teniendo mucha participación en el juego de ataque, llegando a gol, pateando de media distancia,
asistió a León el segundo gol, asistió a Luis lo que podía haber sido el cuarto gol de cara externa, con muchos minutos y ya cansado. Y yo creo que a este ritmo no sé cuánto lo vamos a tener. Here in the front row. Buenas noches, don Gerardo Grayanes, Deportes Total USA. ¿Usted está de acuerdo que este es su mejor partido con esa línea de 5? Y ya con la clasificación, me imagino que el partido entre Monterrey y Cincinnati de mañana lo verá un poco más tranquilo y tendrá un poco más de tiempo de analizar quién puede ser su próximo rival. Si nos da unas palabras acerca de eso, gracias. Em, lo que pasa es que los rendimientos de los equipos por ahí no se analizan de la manera ajustada cuando el resultado es positivo y se analizan muy ajustadamente cuando el resultado es negativo. Em, yo creo que con Nashville la línea de 5 funcionó bien y cometimos errores individuales en el primer y en el segundo gol que, que nos costaron estar 2-0 abajo en el resultado. Yo no tengo problemas en reconocer cuando un sistema no funciona, sea línea de 5, línea de 4, tres delanteros. Si uno repasa el partido, no hay ninguna situación del juego que haya sido por implementar una línea de 5. Y salvo el tercer gol de Montreal, tampoco la hubo en el partido del fin de semana por la liga. Eh, Hoy creo que la línea de 5 volvió a tener un buen partido. Me parece que fuimos muy agresivos, sobre todo para achicar en las espaldas de nuestros volantes. Y los rivales. Cincinnati es el equipo que ganó la tabla general el año pasado. Y es cierto que tiene la ida de Brandon, justamente a Rayados, pero también ha tenido una incorporación que, claro, como no es ofensiva, por ahí no tiene, no es una novedad tan importante, pero para mí la contratación de Miles Robinson es muy importante para Cincinnati. Fundamentalmente por el juego defensivo, pero también por el juego aéreo ofensivo que tiene Miles, sumado a Miazga y, bueno, y al central que juegue, porque también ellos lo hacen con línea de 5. Eh, Monterrey, Tigre, América son los equipos más poderosos de México y los que habitualmente ganan las ligas. Eh, y nosotros a los dos equipos de Monterrey lo tenemos en la llave nuestra. El caso de Monterrey, tiene los mejores jugadores nacionales y, y los jugadores internacionales son todos muy buenos. Entonces, veremos qué pasa en el partido de mañana. Ha ganado Monterrey de visita, pero el partido fue muy parejo. Y bueno, esperaremos ahí y analizaremos el rival que nos toca. Javier Rodríguez con Fanatec Mm. TV. Felicitaciones, profe. Ya empiezan a quedar sembrados las llaves, Columbus, Tigres, Pachuca Herediano, más lo que le viene a Inter Miami, que muy seguramente va a ser en México. Muy seguramente, pues, como se van dando las cosas. La pregunta que quiero hacerle, profesor, es ¿cómo preparar a este equipo, sobre todo los equipos jóvenes, para los retos tan grandes que se vienen en la altura, en el trato hostil que hay en México y todo lo que viene? Esta va a ser la primera aparición internacional en competencia oficial para el equipo. Eh, no, trato hostil no creo, porque en definitiva es un partido de cuartos de final si se llega a dar, ¿no? No quiero eliminar a Cincinnati antes de tiempo, pero los partidos hay que jugarlos. Eh, y obviamente tenemos que tener en cuenta el hecho de si nosotros vamos a terminar en Monterrey o si se llega a dar este caso o terminaríamos aquí en casa. Pero ahora ya creo que no hay espacio para seguir pensando en el futuro rival de Conca Champions, porque debemos jugar dentro de 2 días con Red Bull y lo que tenemos que hacer es ver de poder poner en campo a los jugadores que mejor estén. A ver si podemos revertir un poco la derrota del otro día, que cuando yo vine acá dije que era una derrota muy inoportuna.
Entonces, bueno, veremos ahí, pensaremos más en el torneo. Creo que hay dos o tres fechas donde se nos va a permitir pensar un poco en el torneo y bueno, mañana evaluaremos en función a quién clasifique. Hola, Tata. Hola. Dean, USA Today. Uh, w- with Messi, I know you said it's a precaution for him being out, but what was the plan for him this week with the DC game on Saturday and then him playing 2 matches with Argentina later this month? Bueno, yo no me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos, seguramente le harán alguna imagen y iremos viendo cómo él evoluciona. Profe, buenas Hola. noches. ¿Cómo está? Fernando Petrocelli de as.com USA. Felicitaciones por la victoria. ¿Cree que esta noche fue el partido en donde el equipo armó la línea de 5, la línea de 3 y se defendió mejor detrás de la línea del balón? Muchas gracias. Sí, sobre todo el primer tiempo. Ahí el segundo tiempo tuvimos algunos desajustes en los costados. Está bien que esto a veces sucede cuando los rivales tienen extremos importantes. El chico canadiense es un extremo que genera habitualmente muchas dificultades y tiene desborde, tiene gol, pero también saca buenos centros. Entonces ya tenían una referencia de área como Sturridge cuando ingresó y entonces eso preocupa porque normalmente cuando un equipo tiene buen desborde, es cierto que hay que marcar a los que hacen el gol adentro, pero lo fundamental es no dejar sacar la pelota de los costados. Y en ese inicio nos sacaron alguna que otra pelota. Pero así todo, creo que bien. Cuando el equipo retrocedió, más allá de la línea de 5, cuando el equipo retrocedió, estuvo bastante prolijo, sí. Okay, we have time for one more here in the front row. Go ahead. Profe, buenas noches. Buenas noches. Felicidades por la victoria. Manu Bravo de Cracks. Quería preguntarle, el técnico de Nashville nos acaba de decir que agradeció a Dios cuando Messi sale. Mm. Obviamente esto animó a su equipo, pero también me parece que nota un bajón del Inter. Le quería preguntar si hay un temor de su parte ahora que se mezcla este plan de rotaciones que tenía con Messi con esta posible lesión, de que pase eso precisamente, de que el equipo sin Messi sea otro. Gracias. Bueno, a ver, nosotros somos conscientes que cuando empezó la temporada, en algún momento, por diferentes circunstancias, Leo por ahí no va a formar parte de todos los partidos. Pero en realidad yo lo que quiero marcar es si él ha sido un jugador determinante y de mucha incidencia en 15 años de Barcelona, en un par de años del Paris Saint-Germain, en todo el recorrido en selección argentina, ¿por qué motivo no lo sería para nosotros? Entonces no se trata solamente de reemplazar un futbolista, se trata de reemplazar al mejor futbolista de todos. Y obviamente también cuando el rival se encuentra 2-0 abajo y producto de que era el partido decisivo, no es un partido de liga, empieza a arriesgar, empieza a arriesgar, empieza a arriesgar. Nosotros no estamos muy acostumbrados a ver un 2 contra 2 a Leo y a Luis cuando el equipo rival está en ataque, porque normalmente el rival toma otro tipo de recaudos. Y entonces, claro, se animan más, atacan con más gente, juegan a mano, que es lo lógico, ¿no? Nashville estaba quedando afuera. Y nosotros es como que tenemos que readaptar el juego a la falta de él. Y una cosa es adaptar el juego a la falta de él con un partido pensado y otra cosa es tener que readaptarlo a los 50 minutos del segundo tiempo. Okay, thanks very much, Coach. Good luck in the Bueno, quarterfinals. gracias. Buenas noches.